Se nos pide que multipliquemos las expresiones racionales, luego declaremos el dominio. En el primer producto tenemos 12x al cuadrado dividido por 5, multiplicado por 15 dividido por 18x. Multiplicamos expresiones racionales al igual que multiplicamos fracciones. Multiplicamos los numeradores, multiplicamos los denominadores y luego simplificamos el resultado. Para este producto, el numerador es 12x al cuadrado por 15. El denominador es 5 veces 18x. Sin embargo, antes de determinar estos productos, determinaremos la forma de factores primos para identificar los factores comunes entre el numerador y el denominador que se simplificarán a 1. La factorización prima de 12 es 2 veces 3, por lo que podemos escribir 12x al cuadrado como 2 veces 3 veces x. La factorización prima de 15 es 3 veces 5. En el denominador, 5 es primo. La factorización prima de 18 es 2 veces 3, entonces escribimos 18x como 2 veces 3 veces x. Y ahora identificamos los factores comunes entre el numerador y el denominador. Observe que comparten un factor común de 2, un factor común de 3, un factor común de x, otro factor común de 3, y un factor común de 5. Debido a que cualquier valor distinto de 0 dividido por sí mismo es igual a 1, todos estos factores comunes se simplifican a 1. 2 dividido por 2 se simplifica a 1, así como 3 dividido por 3, x dividido por x, 3 dividido por 3 y 5 dividido por 5. Los factores restantes nos dan un producto simplificado. Observe cómo tenemos 2x en el numerador y 1 en el denominador. 2x dividido por 1 se simplifica a 2x. Entonces este es el producto simplificado. Pero también necesitamos obtener el dominio. Para determinar el dominio de una expresión racional, comenzamos con todos los números reales y luego excluimos los valores que hacen que el denominador sea igual a 0 en una expresión racional no simplificada. Entonces, mirando la expresión en este formulario aquí, observe cómo cuando x es igual a 0, tendríamos un 0 en el denominador, y debido a que la división por 0 no estaba definida, debemos excluir el 0 del dominio. Entonces podemos decir que el dominio son todos números reales excepto 0, pero a menudo obtenemos el dominio dando los valores que la variable no puede igualar. Así que aquí solo diremos que x no puede ser igual a 0. En el siguiente producto tenemos la cantidad al cuadrado más 2 y menos 24. Dividido por la cantidad 2 y al cuadrado menos 3, y menos 9 veces la cantidad menos 3 dividido por la cantidad y al cuadrado menos 4 y. Entonces cuando multiplicamos, el numerador va a ser al cuadrado más 2 y menos 24. Multiplicado por la cantidad y menos 3. El denominador será 2 al cuadrado y menos 3 y, menos 9 veces la cantidad al cuadrado y menos 4 y. Y ahora factorizaremos para identificar los factores comunes entre el numerador y el denominador. Cuadrado y más 2 y menos 24 factores en dos factores binomiales. Los términos en las primeras posiciones son, y porque y por y es igual a y al cuadrado. Los términos en las segundas posiciones son los factores de 24 negativos que se suman a 2 positivos, que son 6 positivo y 4 negativo, porque positivo 6 veces negativo 4 es negativo 24, y positivo 6 más negativo 4 es positivo 2, y menos 3 no factoriza, y ahora factorizaremos al cuadrado y menos 3 y menos 9. Podemos factorizar esto agrupando, pero usemos prueba y error. Como el primer término es 2 y al cuadrado, los términos en las primeras posiciones son 2 y. Los términos en las segundas posiciones serán los factores de 9 negativos para que la suma del producto interno y externo sea igual a 3 y negativos. Entonces, si ponemos menos 3 aquí y 3 positivos aquí, observe cómo tenemos 6 y negativo como producto externo y 3 y positivo como producto interno, lo que da una suma de 3 y negativo. Y ahora factorizamos al cuadrado y menos 4, y factorizando el mayor factor común de y, por lo que tendríamos y multiplicado por la cantidad y menos 4. Y ahora identificamos los factores comunes entre el numerador y el denominador.
Observe cómo comparten un factor común de i-4, así como un factor común de i-3. Estos factores se simplifican a 1 nuevamente porque cualquier valor distinto de 0 dividido por sí mismo es igual a 1. Entonces i-4 dividido entre i-4 es 1. Y así es i-3 dividido por i-3. Los factores restantes nos dan el producto simplificado. Entonces tenemos la cantidad i más 6 dividida por, en el denominador tenemos i multiplicado por la cantidad de 2i más 3. Este es el producto simplificado, pero aún necesitamos obtener el dominio. Comenzando con todos los números reales, excluimos los valores que hacen que el denominador sea igual a 0. En la expresión no simplificada, que sería esta expresión aquí, antes de simplificar, notamos que i-4 es igual a 0 cuando y es igual a 4, por lo que y no puede ser igual a 4. Si es 0 aquí, el denominador sería 0, por lo que y no puede ser igual a 0. I-3 es igual a 0 cuando y es igual a 3, por lo que y no puede ser igual a 3. Y finalmente, cuando descubres qué hace que 2 y más 3 sean iguales a 0, si dijimos 2 y más 3 es igual a 0, luego resta 3 en ambos lados, tenemos 2 y es igual a 3 negativos, dividimos ambos lados entre 2, tenemos y es igual a 3 mitades negativas. Entonces, y tampoco puede ser igual a 3 mitades negativas. Esto significa que el dominio es todos los números reales excepto 3 mitades negativas, 0, 3 y 4. Espero que hayas encontrado esto útil.